Bien. Hola, buenas noches. Estamos conectados de nuevo. Bienvenidos a todos los que están en línea y a los que se van sumando. Le damos la bienvenida desde el Grupo Fauna Corajú al ciclo webinar Antártida, experiencia, líneas de investigación y atención médica en la fauna marina. Esta vez lo tenemos invitado al licenciado Sebastián Gómez. Él es estudiante de doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de La Plata y licenciado en Ciencias Biológicas, orientación zoología. También es becario doctoral con ICET en División Zoología de Vertebrados del Museo de La Plata. Así que bueno, Sebastián, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá esperando dar una buena charla. Que bueno, sí, nosotros también estamos orgullosos de tenerte y de tenerte en este ciclo. Una cosa que quiero aclarar, las preguntas las pueden ir haciendo en el chat, al final las vamos a leer. Así que bueno, Sebastián, te dejo la posta si querés empezar. Dale, voy compartiendo pantalla. Lo que sí, avísenme cuando se vea, ahí me figura que está cargando. Sí, ahí se está viendo. Bueno, perfecto. Bueno, hoy me toca exponer a mí en la tercera charla de esta serie de cuatro, después de que hayan expuesto de forma muy brillante Mara y Lore, me dejaron la vara muy alta, así que estuve pensando qué vuelta de rosca darle para complementar un poco la información que ellas ya brindaron en charlas anteriores y no ser reiterativo. Así que en esta charla que se titula Experiencia científica en el continente blanco, monitoreo de mamíferos marinos en la isla 25 de mayo, voy a contar mi experiencia, pero más desde lo que sería el tras bambalinas. Un poco, mi experiencia fue la misma, o sea, en otro año a la que hizo Lorena, pero voy a contar un poco más los detalles de cada una de las actividades y cómo es el día a día y cómo hice desde mi experiencia para poder ir a la Antártida en este caso. Eh, Entonces, antes de empezar, ¿qué requisitos tuve que pasar para ir? Acá parecen simplemente cuatro, parece algo fácil, pero en realidad lleva más o menos 6 meses completar con todo para poder ir. Lo primero que se necesita es una invitación del Instituto Antártico Argentino. En este caso la recibí gracias al doctor Javier Negrete, que es un colega y amigo, eh, y trabajamos juntos dando clases en una de las cátedras de Zoología 3 de Vertebrados en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Bueno, y recibí esa invitación, pero para recibir esa invitación hace falta tener algún tipo de convenio o algún tipo de nexo con la Universidad de La Plata, que es la que tiene convenio directo con el Instituto Antártico Argentino. En mi caso, al ser docente y en ese momento tener una beca de experiencia laboral, pude cumplir con ese requisito y estuve habilitado para recibir, en este caso, la invitación para poder viajar. Una vez confirmado eso y quedar en la lista de personas posibles que pueden viajar, se pasa a, en primera instancia, ir a un curso que se da en Capital, en Cancillería. En ese curso cuenta un poco lo que contaban en las primeras charlas, cómo es la Antártida Argentina, el Tratado Antártico, cómo se maneja Argentina respecto a esto, y los cuatro ítems que maneja Argentina, que no sé si recuerdan que era el tema de ciencia, logística y demás. Te hacen un pantallazo general, dan un poco de información para estudiar y después de eso ya se toma un examen y hay que aprobar ese examen para estar habilitado para ir. El examen no es algo muy complicado, pero sí se tiene en cuenta las cosas básicas para uno saber dónde está, por qué está y qué puede y qué no puede hacer en la Antártida. Esa es la finalidad de este cursito de capacitación que se brinda previo a eso. En paralelo al curso, se hacen dos tipos de examen. Un examen médico que es bastante exhaustivo, por una cuestión lógica. Ustedes piensen que
una vez que se viaja a la Antártida no es fácil volver. Volver al continente se llama replegar a alguien, y replegar a alguien no es algo fácil en cuanto a la logística y es algo extremadamente costoso. Entonces solo se repliega a gente que pasa por situaciones muy, muy, muy puntuales y muy graves, ya sea desde lo físico o desde lo personal. Entonces, en función de esto, el examen médico es importantísimo. Hacen un chequeo general, análisis de sangre, vista, oído, dientes. Acá un asterisco, los dientes son importantes por un montón de cosas. Ya un dolor de muelas en la Antártida es algo bastante complicado de lidiar, y hay arreglos que quizás algunos de ustedes tienen que se llaman las amalgamas. Es ese arreglo de caries de color oscuro, que está principalmente, el componente es metálico, y con el tema de los cambios de temperaturas, pasar del frío extremo de la Antártida al calor del refugio o de la base, puede dilatar y contraer el arreglo haciendo que explote, y eso es un problema. Parece una sencillez, pero bueno, es un detalle que quería nombrar. Pero bueno, siguiendo con todo tipo de examen médico, en nuestro caso, el año que yo viajé implementaron hacer exámenes cardíacos más exhaustivos, porque habían tenido un problema años anteriores, así que pasamos por un ecocardiograma y un ecoestrés. Son análisis, digamos, ya bastante profundos para ver cómo funciona el corazón en condiciones extremas de cansancio. Y por otra parte, un examen psicológico, porque no es fácil desde la cabeza, ya lo vamos a ver a lo largo de la charla, por momentos, estar encerrados sin poder volver, a veces muchos días encerrados en la misma habitación porque la tormenta de nieve no nos deja salir y demás. Entonces, son 4 requisitos para ir que parecieran sencillos, pero no, en sí no lo son, y cada uno lleva su tiempo, y como les repetía, todo el proceso en lo personal me llevó más o menos 6 meses. Pero bueno, una vez con todo esto, estuve habilitado para ir y ya empezamos con lo que es el viaje. En lo personal me tocó ir en la pre-campaña antártica del año 2015. Yo comencé el viaje, perdón, el 7 de septiembre y volví el 30 de diciembre del 2015, obviamente. Pero doy un detalle, que es muy difícil saber cuándo se viaja para la Antártida, y es muy difícil saber cuándo se vuelve. Uno queda a disposición de que lo llamen y que le digan mañana salimos o mañana volvemos, por una cuestión de que la logística para ir a la Antártida, como vamos a ver ahora, es bastante, bastante complicada. Entonces, ¿cómo empezó mi viaje? Mi viaje empezó acá, en el Palomar, más específicamente en el aeropuerto del Palomar. En el año 2015 solo tenía uso militar. La foto satelital de Google Earth es un poco más nueva, y están los aviones comerciales. Pero este avión que está aquí abajo es un Hércules, un C-130, y es el encargado de la logística para la precampaña antártica. Fotos de ese día, como se ve bien acá en grande, esta es la foto real del Hércules, un avión militar de carga muy grande, acá le están abasteciendo de combustible, donde en su interior se ponen estas cintas a modo de asientos, y es donde se viajan y se arman tantas cintas como pasajeros haya, y el resto queda para el equipaje, como se ve en la foto de arriba. Detalle del Hércules, si alguna vez tienen la oportunidad de viajar o si ya viajaron, es un avión muy incómodo, es un avión militar, no es un avión de transporte de pasajeros común, y es un avión extremadamente ruidoso. Es altamente recomendable estar ahí adentro con tapones de oído, sea el que sea, porque el volumen y el ruido de esos motores aturde constantemente, y es muy común dolores de cabeza o algún otro malestar por esa contaminación sonora bastante, bastante alta. Otro detalle del avión: que nada, porque muchas veces se hace difícil, sobre todo para las mujeres, porque los hombres, por cuestiones biológicas, tenemos ventaja o algunos recursos para poder solucionar este inconveniente. Pero sí, sepan que es incómodo, es muy ruidoso y no hay baño.
son detalles que parecen hacia el pasar, pero cuando se está ahí arriba se puede llegar a tener un viaje bastante complicado. Pero bueno, en este momento, cuando llegamos al Palomar, cuando despachamos el equipaje, cuando nos sentamos en el avión, es cuando ya empieza, o en lo personal, empieza a sentir esa adrenalina de saber que estoy viajando a la Antártida. Es donde la emoción crece, donde un montón de sensaciones y pensamientos pasan por la cabeza. En lo personal, como biólogo, siempre quise ir a la Antártida y tener la posibilidad de ir. Nada, la verdad fue un sueño cumplido. Y a partir de ese momento es cuando empezó un poco esta euforia antártica. Entonces salimos del Palomar y del Palomar tuvimos la primera parada en la ciudad de Río Gallegos. Ahí en el mismo predio del aeropuerto, la Fuerza Aérea Argentina tiene instalaciones donde quedamos parando en una gamela a la espera de que aparezca una ventana climática de un par de horas, porque el avión tiene que ir y tiene que volver, para poder viajar hasta base Marambio. La estadía acá es bastante cómoda, en el sentido de que, bueno, todavía estamos en continente, tenemos acceso a servicios, las instalaciones de la gamela son apropiadas, pero el tiempo que uno está en la gamela es indeterminado. Nosotros estuvimos 7 días esperando la ventana climática. Conozco gente de que llegó a estar más de un mes y gente que se fue el mismo día. Eso es muy relativo, y el que manda y el que decide es el clima, y los pronósticos, digamos, manejan probabilidades. Nada de certeza hasta que pase. Entonces, hasta no tener una buena ventana climática, hasta no tener una buena brecha de tiempo, no se despega. Entonces, ahí la foto en grande de la izquierda se tiene cómo es la vista. Acá hay 2 Hércules esperando. Este es el hangar donde se realizan reparaciones y demás, y la gamela está de donde estoy sacando la foto de las instalaciones. En la foto de arriba a la izquierda nos dan una breve charla de bienvenida y de recomendaciones al lado para ir al continente antártico, más que nada aquellos que vamos por primera vez. Y en la foto de abajo es la foto de la cara de la felicidad cuando nos dijeron que finalmente íbamos a viajar hacia la Antártida. Así que en ese momento nos dieron el ok y a las pocas horas salimos rumbo a la Antártida. Estábamos en Gallegos y de Gallegos viajamos hacia base Marambio. ¿No? Base Marambio, esa es la típica foto de toda la gente que viaja a Marambio, es la foto en el cartel. Es la primera vez que si bien no es continente porque es una isla, se pisa suelo antártico. Ya uno tiene los trajes, ya uno siente el frío. Base Marambio es una base muy grande, es una base que en invierno tiene una población fija de más o menos 100 personas, que en verano, cuando vienen la mayor cantidad de investigadores, puede duplicar y hasta quizás triplicar ese número. Y como les contaban en las charlas anteriores, todas las bases antárticas están divididas por estructuras. No están todas conectadas en una sola. Por si hay un incendio, solo se perdería una de esas. Ahora les voy a contar un detallecito en una de esas estructuras de un incendio que pasó hace no mucho. Pero bueno, base Marambio es una base gigante, es la base más grande que tiene Argentina. Ahí la logística ahí es inmensa. Es la única base argentina que tiene un aeropuerto. Pero bueno, por condiciones climáticas, ese aeropuerto, para que se hagan una idea, está funcional entre un 25 y un 30% de los días del año, o sea que la mayor parte del tiempo está inactiva. Está inactiva no porque no se quiera, sino porque el clima no deja. Si las condiciones fueran otro, la logística funcionaría diferente. Pero bueno, en lo particular nosotros viajamos hasta Marambio a esperar otra ventana climática para viajar en otro tipo de avión hasta nuestro destino final, que era la base Carlini. En base Marambio estuvimos 10 días esperando esa ventana climática. Acá les muestro algunas fotos de lo que es base Marambio. Esta es la base, esta es la foto del avión cuando aterrizó en nuestro arribo.
ahí haciendo la descarga de las últimas cosas que venían en la parte de atrás del avión, en la parte de carga. Y después las estructuras es lo que veíamos anteriormente, ya visto en, digamos, en fotos reales. Esta es la estación meteorológica, que es esto mismo que se ve aquí atrás, y todas las estructuras están comunicadas con estas líneas que se ven, que son estas pasarelas. ¿Por qué esas pasarelas son necesarias? Porque por la posición, perdón, por la ubicación donde está Marambio, es muy común tener ráfagas de viento muy fuertes. Cuando hablo de ráfagas de viento muy fuertes, hablo de ráfagas de viento que superan los 100 kilómetros por hora. Lo que hace súper inseguro el desplazarse de un edificio a otro. Y de hecho, me pasó el primer día que llegamos, de ir a recorrer, entrar a un almacén, a ayudar a alguien que necesitaba una mano para acomodar unas cosas, y de repente el clima se cerró, el viento empezó a soplar, y de unos menos 15 grados que hacía, la térmica se disparó a más de menos 40 grados, y tuvimos que quedarnos encerrados hasta que eso bajara un poco, y fuimos agachados, abrazados a esas pasarelas hasta las habitaciones. Una sensación bastante, para hacer mi primer momento en la Antártida, como un poco me asusté, porque digo, wow, si esto es así, voy a estar complicado. Pero bueno, después hablando con la gente, esto pasa cada tanto, no es lo más común. Cuando pasa, hay muchas formas de estar seguro y demás. Pero bueno, mi primera impresión fue de repente menos 40 grados y estar encerrado, y para volver un viento que nos soplaba para todos lados. Entonces, un poco al principio me preocupé, dije, no sé si me voy a aguantar esto, pero bueno, con el transcurso del tiempo uno se va acostumbrando, va viendo qué cosas son normales, qué cosas son anormales, y el ir conociendo a uno lo hace agarrar confianza y seguridad, y esa sensación de temor se va desvaneciendo. Así todo, es un medio súper inhóspito en el cual nosotros tenemos que estar atentos todo el tiempo. Son cositas que estuvimos haciendo mientras esperábamos en la Antártida. Pude caminar por la meseta. Esto es una selfie en uno de los extremos de la meseta. Después ayudamos a la gente de meteorología. Son esos globos atmosféricos que se llenan con helio, que suben muchos kilómetros para arriba, que se expanden, y que en esa subida va tomando datos atmosféricos hasta que el globo explota y eso cae, y después se trata de recuperar la caja. Y mi actividad base en Marambio fue estar en este galpón que se llama Omega. Acá es donde se prepara la logística de los campamentos que salen desde Marambio. Marambio tiene un montón de campamentos en los alrededores para hacer diferentes tipos de trabajos. Por ejemplo, hay un campamento que se hace con pingüinos emperadores, que es un viaje que sale desde Marambio, son más o menos 120 kilómetros en moto de nieve hasta llegar donde están las colonias. Ahí se instala un campamento, y todo ese campamento tiene que tener todos los tipos de provisiones habidos y por haber, desde carpa, comida y cualquier tipo de herramienta necesaria para estar ahí, porque las condiciones donde está la colonia de pingüinos emperadores es, es mucho más compleja que donde está la base. Entonces, mi trabajo en Marambio, voluntario, ¿no? Para no estar sin hacer nada, fue ayudar a la gente que preparaba la logística para todos estos tipos de campamentos. Todos estos cajones que se ven atrás son todas las cajas que tienen un nombre y un responsable y un destino, que cada destino es un campamento. Puse esta foto, y volviendo un poco a lo que le decías antes, del porqué de esta estructura en todas las bases antárticas, porque este edificio, Omega, el Omega le dicen allá, hace, creo que no me acuerdo si fue 2018 o 2017, se incendió. Y hubo una pérdida total de toda la estructura. Y bueno, de ahí la importancia de por qué. Ya pasó en otras bases, una base brasileña también tuvo un incendio grande, y por estar edificios conectados, gran parte de la base se perdió y demás. Pero bueno, acá en Marambio, haciendo esto, Marambio tiene un montón de cosas para hacer. Tiene sala, tiene bibliotecas, tiene gimnasio. Y ahí entre gimnasio, trabajo y paseos se fueron pasando los días hasta que finalmente pudimos ir.
a nuestro destino final. Pero bueno, tuve la particularidad de viajar en este avión, que le dicen Twin. Es un avión que, si se fijan los patines acá abajo, son aviones que anevizan sobre glaciares. Y las condiciones para que esto se den son particulares porque, aparte de la ventana climática, se tiene que dar que la superficie del glaciar tiene que tener nieve blanda para que esto pueda ocurrir, porque si, por ejemplo, sopló mucho viento, la nieve blanda se voló y está el hielo duro, y sobre esa superficie no es capaz de aterrizar. Entonces es bastante complejo. Nosotros tuvimos pocos días, tuvimos 2 semanas más o menos, y, pero tuve sí amigos que llegaron un mes y medio más tarde porque las condiciones no daban para que el Twins saliera. Entonces esto es un poquito de cómo es el avión. Es un avión mucho más chico. El paseo es, el traslado es casi un paseo. Es muy lindo, paisajes espectaculares. Sí da un poco la sensación de que no somos nada, porque ves blanco, marrón y azul para todos lados y el avión es ínfimo, pero sí fue un viaje muy, muy cómodo que tuvimos por condiciones climáticas y con unos paisajes y unas vistas de lo más lindo que me tocó vivir en la experiencia antártica. Entonces, desde Marambio salimos a nuestro destino final. Nuestro destino final es la base Carlini. Como ya le comentaron en las charlas anteriores, Argentina tiene 13 bases, de las cuales todas, excepto base Carlini, son propiedad, entre comillas, de las fuerzas, algunas de Armada, otras de Ejército, otras de la Fuerza Aérea, pero base Carlini es la única base que es una base científica. Es una base que, si bien las fuerzas brindan la logística, como en todas las otras bases, la base es de la DNA, de la Dirección Nacional del Antártico. Entonces es una base un poco particular, donde la ciencia es la principal actividad, y es una de las bases, y me animo a decir que a nivel mundial, de todas las bases que están en la Antártida, que tiene un desarrollo científico muy grande. Entonces, para repetir un poquito el viaje y para que se entienda, porque por ahí con los videos se va, salimos del Palomar, nos fuimos a Gallegos, de Gallegos a Marambio, y de Marambio a Base Carlini. Base Carlini, mi hogar por más de 3 meses durante mi estadía antártica. Vamos a ubicarnos donde está, ya más o menos la charla anterior lo vieron. Está en la isla 25 de Mayo, o isla King George, o Rey Jorge, dependiendo de si hablamos por Argentina o por Inglaterra. Pero fíjense, acá tenemos el continente, acá tenemos las Shetlands del sur, y esta que está acá es la isla 25 de Mayo. Base Carlini está en este lugarcito, dentro de lo que es la isla 25 de Mayo. Para que veamos un poquito cómo es la estructura de la base, fíjense que consta igualmente, otra vez, de muchas instalaciones separadas, cada una con una función. Ahora vamos a ver algunas para no ser tan aburrida la charla. Pero sí, este es el cartelito de la base Carlini, y cerca de ahí hay una especie de tótem, le dicen allá, donde está donde se dice en qué dirección quedan diferentes ciudades, desde Berlín hasta Nueva York, pasando por ejemplo, Base Orcadas, como se ve en la foto. Pero bueno, todo esto se resume en todo esto. ¿Qué instalaciones tiene la base Carlini? La base Carlini consta de, obviamente, un comedor donde está la cocina. Tiene un edificio para dormitorios, aunque hay algunos dormitorios cerca del comedor y otros dormitorios en lo que es meteorología. Tiene 2 laboratorios, un edificio que es de laboratorios argentinos, que es donde nos tocaba trabajar a nosotros, donde compartimos instalaciones con nosotros como mamíferos, con la gente que trabajaba con aves, la gente de fisiología, la gente de plancton y la gente de peces. Y el otro laboratorio es un laboratorio alemán, que también se vio en la charla anterior,
donde por un convenio existente justamente con Alemania hay otra instalación y está este otro edificio que tiene el laboratorio y algunos dormitorios para los investigadores que vengan por ese convenio. Después hay talleres mecánicos, hay carpintería, hay un centro de salud, que eso es importante, el tema de la salud. El centro de salud está acá, tiene la cruz, está estratégicamente en el medio para que quede a igual distancia de casi todos los edificios. Y consta siempre de una especialidad. El año que yo fui, el médico que estaba era un traumatólogo y en general los diferentes países se ponen de acuerdo para llevar diferentes tipos de especialistas para poder cubrir diferentes tipos de urgencias. En nuestro caso, por ejemplo, había un cirujano en una base, ¿cómo es? Una base rusa que está muy cerca. Nosotros teníamos el traumatólogo. Chilenos tenían varias especialidades y fueron rotando. Y bueno, se trata de como tener cubiertas diferentes especialidades por cualquier urgencia que vuelva, que pueda surgir. Igualmente, todos los médicos que viajan tienen capacitación un poquito en diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, en salud bucal, ¿no? Si bien no viajan dentistas, los médicos hacen cursos para poder lidiar con una carie o con extraer una pieza, que por ahí es la solución más fácil. Pero de vuelta, los problemas de salud dental son muy complicados en la Antártida. Un dolor de muelas se puede volver realmente insoportable cuando no es posible solucionarlo. Y puede complicar mucho nuestro día a día. Pero bueno, después hay edificios, cambiando un poco, asociados a buceo, porque muchos buceo está acá, es este edificio de acá. Los buceadores son de prefectura generalmente o algunos de ejército. Los buzos, no los buceadores. Y lo que hacen es dar soporte técnico a los científicos, sobre todo los que trabajan debajo del agua. Bueno, hay un edificio de prefectura, todo lo que es navegación por los alrededores lo maneja prefectura, un edificio de meteorología que está en casi todas las bases para tomar datos climáticos de la zona, después almacén donde se guarda la comida y depósito donde se guardan diferentes tipos de cosas. Y después para esparcimiento hay un gimnasio y un cine. El cine es una pantalla gigante con un proyector, pero había un día a la semana en la que se proyectaba alguna película. Un poco para que se vea cómo son las instalaciones. En la foto de arriba a la izquierda es el laboratorio nuestro, en este caso estaba probando un microscopio, para que se fijen cómo son los dormitorios, las camas. Fíjense que adentro si bien afuera la temperatura es muy fría, dentro de la base se vive relativamente cómodo. Fíjense acá que hay gente en mangas cortas. Porque la calefacción en el interior del comedor y los dormitorios es adecuada. Esto que se ve acá, estos tanques, son muy importantes porque acá es donde se almacena el combustible. Ustedes piensen que la energía viene en combustible, viene en gasoil, y toda la base funciona a base justamente de 3 generadores, de los cuales están funcionando 2 y hay uno que queda de reserva y van rotando. Todas las semanas, todos los lunes se cambiaba, se apagaba uno y se prendía otro para que todos estén en uso y no todos tengan un desgaste muy grande. Pero ustedes piensen que el abastecimiento se da una vez por año y en ese año, en ese abastecimiento tiene que estar todo el combustible para toda la base durante ese año. Entonces estos tanques están completamente llenos. Bueno, y se va usando y se va fraccionando a partir de esos tanques. La foto de abajo a la derecha es la foto del cine, si se ve atrás la pantalla, y dice Insanity porque había uno de los chicos que había ido, bueno, era muy, muy aficionado al deporte y había llevado clases de justamente Insanity, que es algo como funcional, pero un poco más heavy, y bueno, y los chicos aprovechaban para hacer un poco de actividad física y de distenderse. La dinámica de la base es muy particular. Si bien cada quien tiene su función, digamos, cuando yo fui, el servicio de logística lo prestaba Ejército Argentino.
Entonces, eso sí, en los espacios comunes se daba por grupos, cada grupo tenía y nosotros como científicos también éramos parte de ese grupo y algún día a la semana nos tocaba limpiar, nos tocaba lavar o un domingo cada tanto nos tocaba, el domingo es el día de Franco de los cocineros, nos tocaba cocinar para todos. Base Carlini, no les comenté, tiene en pre-campaña un staff de gente que vive ahí de más o menos entre 20 y 30, y en verano, cuando la actividad científica se incrementa, ese número asciende a más de 100. Creo que el récord anduvo cerca de los 200. No estoy seguro si alguna vez lo pasó, pero bueno, fíjense que crece un montón. Entonces ahí es cuando se complica un poco más el tema de la organización, pero con 30 personas nos manejamos y nos arreglamos bastante bien. Eso es en cuanto a las instalaciones. Y ahora me queda mencionarle un refugio, que el refugio que nosotros usamos está acá, está más o menos a unos casi 2 kilómetros en línea recta y unos 5 bordeando por atrás. Esto es por arriba de la meseta, esto es todo por costa. Y el refugio, si bien no es parte de la base, es un refugio. Hay diferentes tipos de refugios, es un tipo de, una categoría de estructuras que hay en la Antártida. Como es en este caso el refugio que nosotros usamos se llama Refugio Elefante, y lo pongo acá y muestro un poco las instalaciones porque el refugio para nuestro trabajo monitoreando mamíferos marinos fue como muy importante y clave. Entonces, esta es una foto de frente del refugio. Acá está el refugio bastante libre. Fíjense que ya está todo paliado, pero esto no es tan así. Esto es la primera vez que llegamos al refugio. Es la misma zona de la foto anterior. Y fíjense lo que tenemos que hacer. Entonces, imagínense llegar al refugio, después de caminar, pueden ser 2 o pueden ser 5 kilómetros, dependiendo del clima. A veces muy cargados, me refiero a veces llevamos mochilas con 15, 10, 15, 20 kilos, dependiendo qué tipo de material tengamos que llevar. Y antes de llegar a la zona de confort, ese parate que es el refugio, hay que liberar la entrada para que del video pase a esto y se pueda entrar tranquilamente. Entonces, ¿con qué cuenta el refugio? El refugio es simple, trae un generadorcito eléctrico muy chiquito que apenas sirve para cargar una compu y la iluminación del lugar. Consta de un comedor, que es comedor y área de trabajo. Hacia la parte de atrás, digamos, de esta foto, está el lugar donde está la despensa de comida, que esto nos provee la gente de logística, en este caso el ejército, que fue con la moto de nieve y nos dejó las provisiones. Y después la zona del dormitorio, donde se duerme y a su vez se secan las cosas, porque uno llega ahí, dependiendo de cómo esté la nieve, totalmente empapado muchas veces. Entonces es un centro ahí estratégico a mitad de camino, ya vamos a ver para qué, que es, en lo particular a nosotros, es súper útil, pero bueno, no tiene ningún tipo de comodidad más que una cama, un calefactor, una cocina y el generador. Es muy importante decir que no hay baño, uno tiene que hacer sus necesidades literal en un balde con una bolsa. Obviamente no hay ducha, uno llega muy transpirado, muy cansado, muy sucio y no hay ducha, puedes asearse un poco. Tampoco hay agua, el agua hay que hacer agua implica ir a buscar un hielo, digamos, no nieve, sino hielo, picarla, traerla, hervirla, filtrarla y recién ahí usarla. Entonces es como lleva mucho tiempo, mucha energía usarlo, pero en lo personal es el lugar donde mejor me sentía porque en la base, si bien no tiene muchas comodidades, uno se tiene que ajustar al régimen de la base, que es el régimen militar con horarios para levantarse, con horario
Bueno, levantarse, bueno, es negociable, pero con horarios para desayunar, con horarios para almorzar, para merendar, digamos, es todo muy estructurado y por ahí el trabajo va en contra de esa estructura y a veces uno llega cansado y se tiene que cocinar y lavar y a veces uno se tiene que poner a cocinar a la base, pero ya empieza el cocinero para preparar la comida para la noche y es medio, a veces puede haber algún que otro problemita, nada grave, pero sí uno después cae en comer cualquier cosa y no está bueno cuando el ejercicio o la actividad física que uno hace por trabajo es muy, muy, muy grande. Entonces, esto es un poco el día a día, un poco las instalaciones, un poco cómo es la base y cómo nos organizamos. Ahora vamos a ver un poco lo que ya vieron desde otro ángulo, o desde otra parte. Antes de empezar el trabajo, les muestro un videito rápido de un time lapse que puse una tarde. Estos son, creo que no me acuerdo si 4 o 5 horas de grabación continua de la base para el lado, digamos, de la caleta del mar. Y fíjense cómo estaba el sol, de repente se nubla, se pone feo, el sol desaparece y aparece un frente de tormenta y no, dentro de no mucho, fíjense atrás cómo se va. Y en ese momento, obviamente, dejo de grabar porque se me iba a arruinar la cámara. La fui a buscar porque ya se venía. Esto es más que nada a modo ilustrativo de que el clima en un par de horas, a veces en un par de minutos, empeora, pasa de un día espectacular como al principio del video a una tormenta de nieve como las que se ven ahí, con ráfagas de viento que son muy, muy fuertes. A nosotros nos pasó de estar volviendo a caminar esos 5 kilómetros del refugio para la base y que se levante viento muy grande al punto de que caminábamos y no avanzábamos nada. Digamos, el viento nos llevaba para atrás a la parte que nosotros... Y volvimos medio como caminando en scrum, ese abrazo que se dan los rugbyers cuando chocan. Y bueno, y así pudimos llegar. Pero bueno, el clima no es nada fácil. Pero bueno, ¿con quién trabajamos o con quién me tocó trabajar a mí? Principalmente y por sobre todas las cosas, con elefantes marinos. Con elefante marino, con mirunga leonina y en todos sus estadios y obviamente machos y hembras. Esta es una foto ilustrativa, no macho, subadulto, juvenil, hembra. Esto sería un poco más fotos reales, que son animales que se los ve súper, súper dóciles, súper tranquilos, con un andar tosco y lento en tierra, sobre todo a los machos grandes, pero en un día como el de la foto no hay ningún problema. Pero en un día con viento, donde la visibilidad se acorta un montón, o donde hay más nieve y nuestra velocidad se ve ralentizada un montón, se complica. Se complica y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. De hecho, hay accidentes hubo personas que tuvieron accidentes con los machos, afortunadamente nada grave, pero sí 17 puntos de sutura, por ejemplo, más todo el kit y el equipo de bacterias que tienen en la boca estos animales. Entonces, no está bueno, hay que tener muchísimo respeto, no hay que tener miedo, pero sí hay que estar muy, muy atentos, sobre todo a los machos. ¿Qué hacíamos con los elefantes? Esto es algo como les contó Lore, hacíamos censos. Los censos teníamos un área a censar que iba desde la base, todo por costa, hasta el refugio, y desde el refugio, todo por costa, hasta donde termina la foto, que se llama pie de glaciar. Ahí no podíamos pasar porque justamente el glaciar llegaba al mar, el glaciar es toda esta estructura grande que está acá, y ahí ya no podíamos pasar. Entonces, a veces, desde el refugio, un grupo partía hasta la base y el otro iba hasta el pie del glaciar y volvía. O a veces, a mí en lo particular me gustaba los días que no había mucho trabajo, hacer todo el recorrido, ir desde la base hasta el pie del glaciar y después volver al refugio. Son distancias largas, son distancias... Este recorrido eran algo así como 15, 16 kilómetros, entre ir desde la base hasta el pie y del pie al refugio. Pero bueno, o en realidad nos íbamos organizando a ver
qué hacíamos en función a todo lo que teníamos que hacer y cuánto tiempo de clima aproximadamente teníamos para ir. Porque los censos, con poca visibilidad, no tienen mucho sentido porque uno no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo trabajábamos en los censos? En los censos trabajamos así, buscábamos los arenes y los individuos que estén sueltos entre arenes, o sea, a lo largo de este recorrido había diferentes arenes. Eso cambia año a año, cambia en función a qué, cambia en función a esto. Esto se llama pie de hielo. Y esto es lo que les impide a los elefantes subir a estos lugares a formar los arenes. Entonces, en función a dónde se forman estas estructuras de hielo, los elefantes van a poder subir o no van a poder subir. Entonces, íbamos censando eso, medíamos todos los pies de hielo y bueno, anotábamos todo y en función a eso veíamos los arenes, cómo se iban formando y después desarmando acorde a el tiempo iba transcurriendo. Un harén son muchas hembras, ¿no? Con un solo macho alfa, pero alrededor de los harenes siempre hay machos periféricos, que son machos que no les da para competir con el alfa o son potenciales rivales para el alfa. Y por ahí en arenes muy grandes, los periféricos no tan grandes, digamos, un periférico que no le pueda hacer frente a un alfa, aprovecha una distracción del alfa para quizás servir a una hembra. Entonces es una estructura bastante dinámica la de los harenes, y hay harenes que nos pasó de un harén de un macho y, por ejemplo, 5 o 6 hembras, a harenes muy grandes de un macho y más de 100 hembras. Entonces, a cada uno de esos hay que censar, y censar que implica hacer una descripción. Un alfa, en lo posible marcarlo, y después todas las hembras con todas las crías. El problema pasa en harenes muy grandes para identificar las marcas. Ahí se pierde muchísimo tiempo porque muchas veces, y generalmente pasa casi siempre por ley de Murphy, todos los individuos marcados están en el centro del harén. Entonces, llegar a ver qué número de marca tienen resultaba muy complicado. Para meternos en el corazón del harén, había que hacer dos cosas. Había que separar por un lado el alfa y controlar que no se viniera. Y por otro lado, si se fijan en la foto arriba, hay un tubo de PVC, que esa era nuestra arma, entre comillas, para romper los arenes, porque uno se hace grande y levanta el tubo y ya se intimidan y como que se van abriendo. Y si, por ejemplo, alguna hembra se siente muy amenazada o ve muy en peligro a su cría, por ahí atina como querer venir a morder, uno simplemente, no es ni siquiera un golpe, le apoya el tubo sobre la nariz y automáticamente como que se asusta y retrocede. Entonces así se abre como un camino hasta llegar a donde tenemos que llegar y bueno, y poder ver la marca o si es una hembra o un cachorro, separarlo para hacer el trabajo que tengamos que hacer. Y la foto de abajo es porque esos censos se hacen en la zona que les mencioné, como también en algunos lugares puntuales, en los alrededores, que no voy a entrar en detalle porque es la misma actividad, simplemente en otro lugar. Pero bueno, sí, a veces había que viajar, cuando las condiciones climáticas daban, a otros lugares a hacer el mismo trabajo de censos y medir los pies de hielo. Entonces, esto es un videíto. Entonces, les quería mostrar algunas escenas. Fíjense que esto es el harén, esta loma grande es el alfa, pero si nos vamos al principio del video, acá se ve un periférico viendo si reta el alfa por obtener el harén o
si puede servir alguna hembra en algún descuido del alfa. Pero bueno, es más que nada para que vean la dinámica, cómo es, se llega y se empieza a anotar, se cuentan las hembras, se cuentan el alfa, se cuentan los periféricos, se cuentan las crías alrededores, que generalmente son destetadas, estas que están solas, y se buscan los individuos con marca. Hay muchas técnicas, una es la que les contaba con el palo, perdón, con el tubo de PVC, y la otra es por ahí con el zoom de una cámara, si hay un poco de suerte y se deja ver, quizás con algunas fotos se llega a ver el número. Pero bueno, hasta no censar todo el harén no se pasa al siguiente, y ese censo puede durar pocos minutos a un par de horas, dependiendo de cuán fácil o cuán difícil sea obtener la información. Entonces, eso es en cuanto a los censos. Ahora viene el trabajo con las hembras. ¿Qué trabajo se hace con las hembras? Se las pesa y se les toman las medidas, se las marcan, se les analizan ectoparásitos, se les toma muestra de tejido, sangre y pelo o bigote, y los hisopados vaginales. Algunas de estas ya las vieron la charla anterior con Lore, pero vamos a verla un poco en cómo es el procedimiento y cómo es la dinámica con algún que otro video. Entonces, el primer paso, esto es algo ya vieron, es dormir a la hembra. Entonces, eso se trabaja en grupos. Mientras uno lo distrae, el otro viene de atrás y le aplica en este caso el dardo que tiene la anestesia. Una vez que se aplica eso, es simplemente hay que esperar a que haga efecto, y mientras tanto se deja a la hembra lo más tranquilo posible, tanto a la hembra como a la cría. Con este video les voy a hacer una salvedad. Tuvimos la suerte ese año que se formó un harén chiquito cerca de la base, entonces se esperó un día como el que ven, donde hay sol, donde el clima casi no hay viento, para poder hacer buenas grabaciones o un trabajo, digamos, siguiendo al pie de la letra todos los protocolos. Pero sí, no es lo normal, generalmente se trabaja con mucho viento, en zonas más complicadas, sin tanta gente que pueda ayudar a dar una mano. Acá es en condiciones ideales, que casi nunca pasa, pero bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar así, y da gusto cuando salen las cosas bien, así que quería compartirlos con ustedes. Entonces, esta es parte de la delegación, que mantiene distancia prudencial, esperando o aguardando que haga efecto, cómo es que haga efecto la anestesia. Y bueno, cabe recordar que no buscamos dormir totalmente al animal, sino más bien es aletargarlo y dejarlo en un estado consciente, pero muy, 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 muy sutil. Y lo que se hace, una vez que se duerme, lo primero es justamente esto, es pesar el animal, porque aprovechamos el pico más alto del efecto de la anestesia para hacer la maniobra, digamos, más complicada, que en este caso es pesar. Son animales que pesan entre 200, y una hembra grande puede pesar hasta 800 kilos más o menos, o un poquito más quizás. Entonces, esta es la maniobra del pesado. Una vez que se duerme, recuerden que no del todo, se le pasan esas correas, se instala el trípode que ustedes ven a un malacate, y ese malacate va a una balanza. La balanza esa que teníamos va hasta 2.5 toneladas, y lo que se hace es lo más rápido posible, una maniobra que dura muy pocos minutos, porque mientras va haciendo efecto la anestesia, ya se va armando el trípode y se va preparando todo, cosa de que sea lo menos invasiva y lo más rápido posible. Entonces lo que se busca ahí es, bueno, despegarla totalmente del piso, y una vez que está, ahí se toma el peso de la balanza. Acá tuvimos el problema de que la cola se salió, así que la volvimos a
a poner encima de una de las cintas. Y una vez que está el 100% del animal arriba, se procedió a pesarlo. Ya les cuento, no creo que se vea por la filmación, fue una hembra de 340 kilos. Ese procedimiento se hace en diferentes momentos, de hecho se hace ni bien pare, digamos cuando el cachorro tiene este tamaño, es un cachorro que pesa, ustedes piensen que en 21 días un cachorro pasa de 50 kilos a 150, 200 kilos. Y solo en 21 días y solo alimentándose de leche de la madre. Entonces, la leche de la madre tiene un contenido graso muy, muy importante y la producción de esa leche viene, digamos, con una pérdida de peso muy importante. Entonces, lo que buscamos es ver esa diferencia de peso en el transcurso que dura la lactancia, digamos, desde el día 1 que lacta el cachorro hasta el momento del destete y ver esa proporción esa diferencia de peso en las hembras. Una vez que se pesó, se desmontó y se pasa al resto de las actividades. En este caso lo que se está haciendo es sacando sangre, ya se ve que ya está saliendo la sangre, ya salió, entonces la sangre automáticamente se pasa un Falcon y ese Falcon queda en el interior de alguna de las camperas de nosotros a temperatura hasta que después salgamos corriendo al laboratorio a procesar, a poner el anticoagulante y demás. Pero bueno, acá parece sencillo, pero la verdad es que estas maniobras, estas prácticas se complican muchísimo, digamos, porque la motricidad fina no es amiga para nada del frío extremo. Entonces se nos enfrían las manos y sacar sangre, rotular, destapar un Falcon, son actividades que se vuelven súper, súper complejas. Entonces acá lo que se hace es, bueno, se rotula, se guarda, y mientras se va haciendo eso, al mismo tiempo se prepara ¿cómo es? El hisopo para hacer el hisopado vaginal. Ahora se va a ver en el video, digamos, cómo es ese procedimiento. Mientras algunos de nosotros estábamos con el tema de la sangre, otro grupo estaba preparando el tema del hisopado vaginal para trabajar como si fuera un equipo en boxes en Fórmula 1 y hacer todo de la forma más rápido posible para molestar lo menos posible al animal. Entonces ahí ya no se ve bien el proceso, pero bueno, uno le levanta la cola, el otro introduce el hisopo con la cánula de plástico para que no se contamine antes, hace el raspado sobre las paredes y después automáticamente eso se guarda y va junto con la sangre al laboratorio para después, como les contó Lore la charla anterior, ponerlo sobre la placa, fijarlo con Robbie y ver en el microscopio, ver qué es lo que pasa con ese hisopado vaginal. Entonces, eso es el procedimiento, o sea, es que hay un protocolo, es una actividad atrás de la otra, se la duerme, se la pesa, se le saca sangre, se le hace el hisopado vaginal, ahí se le sacó un bigote, y lo último, que creo que, no sé por qué no se ve, no se ve, se le saca el bigote o se le saca un poco de pelo para hacer análisis de genética. Y acá, perdón, me acabo de dar cuenta que dice trabajo con las hembras, pero es trabajo con los cachorros. A los cachorros lo que se le hace es, se los marca, se los pesa y se les saca muestra de tejido. Pero a los cachorros, a diferencia de las hembras, no se los duerme, sino que se los trabaja, digamos, inmovilizándolo de forma física. Es simplemente, como se ve en esta foto de acá, uno se le pone por encima en esta posición y les levanta las dos aletas para que ya no se pueda mover, mientras el resto hace el procedimiento. Se le saca sangre, se le saca un bigote y se los envuelve en una lona para pesarlo. Esto es un poquito más complicado porque a veces se mueve y va alterando, pero bueno, hasta que se quede tranquilo, marque y después se hace.
El trabajo nuestro constó básicamente de eso, repetido en varios días, con cantidad de individuos variable, siempre atendido o siguiendo los protocolos y por sobre todas las cosas, cuidándonos de los machos, que son agresivos, son territoriales y en época de harén más todavía. No les comenté, pero teníamos un protocolo para trabajar con hembras o con cachorros y cuidarnos del macho alfa. Antes de empezar a trabajar siempre diseñábamos una ruta de escape y había una persona siempre cuya función era solo vigilar que hacían el macho alfa o alguno de los periféricos que a veces también podía acercarse. Y si decía macho, se suspendían las actividades como estaban y se corrían y corríamos todos en una misma dirección pautada previo al inicio del procedimiento. En condiciones más complicadas, donde el viento era un poco más fuerte, en vez de decir la palabra macho, sonábamos un silbato. Si el silbato sonábamos, salíamos todos, digamos, en la dirección preestablecida para minimizar el riesgo físico. Parece algo sencillo, pero la verdad es que muchas veces uno se concentra muchísimo en sacar sangre, en tomar las muestras y en demás, y se olvida del resto, y cuando levanta la vista tiene al macho muy cerca, por eso es esencial que alguien esté mirando. Y siempre que se trabaje, lo ideal que hacíamos era trabajar de mínimo 3, ni siquiera 2, porque si uno se lastima, es difícil cargar, por ejemplo, 5 kilómetros a una persona hasta llegar a la base. Entonces decidimos trabajar siempre de a 3 para los censos y todo el equipo completo, 5 personas, para hacer los procedimientos completos. Obviamente nos íbamos alternando, porque había que hacer trabajo de laboratorio, había que pasar los datos de los censos a la computadora, había que hacer los censos diarios, entonces en la dinámica de trabajo íbamos rotando todo el tiempo, bueno, y haciendo todos, todo. Si bien a cada uno nos gustaban cosas diferentes, trabajábamos de esa forma para que sea lo más justo y equitativo, pero la verdad que con una experiencia increíble, increíble desde lo paisajístico, increíble desde el trabajo y increíble desde la flora y fauna que hay en la Antártida. Entonces, no me queda mucho más que decir, más que gracias a ustedes por escuchar, a los chicos por invitarme a dar la charla. Espero haber estado a la altura de las otras dos monstruas que estuvieron antes que yo. Bueno, y agradecerle obviamente al Instituto Antártico Argentino y a Javier Negrete por darme la oportunidad de trabajar una pre-campaña con ellos. Así que sin mucho más que decir, les agradezco que hayan llegado hasta acá y espero que la charla les haya gustado. Bueno, Sebastián, la verdad que muy buena la charla, muy informativo. Bueno, acá fueron dejando algunos comentarios, no sé si quieren ir poniendo también o sea, quieren ir preguntando cualquier cosa. Hay una que preguntaron respecto a lo que mencionabas al principio, sobre el examen médico que hay que pasar para ir a la Antártida. Preguntan si respecto a la visión, ¿qué situación es excluyente para probar el apto físico? No, mira, en lo personal uso anteojos, tengo pocos grados de miopía. A la hora de hacer el examen médico, yo lo manejé si podés trabajar con lentes de contacto, vos tenés lentes de contacto arriba ¿cómo es? De los anteojos o de la antiparra y no hay mayores problemas. Sí, si tenés mucha miopía de lejos, ahí bueno, eso, pero no escuché nunca a nadie que no haya podido viajar por el tema de la vista. Digamos, todo tiene solución, siempre cuando esté controlado y uno lleve las cosas que necesita para poder trabajar. Buenísimo. Bueno, acá te van dejando felicitaciones, muy buena la charla, muy completo, excelente. Muchas gracias. Bueno, mientras espero que no sé si quieren hacer alguna pregunta más, les recuerdo que esta es la tercera charla del ciclo webinar y que, bueno, la que sigue el jueves 26 de agosto la da el médico veterinario Juan Pablo Loureiro, así que también los esperamos en esa charla. Esta charla, al igual que las otras, quedan grabadas en el canal para que la vean cuando quieran. Y bueno, lo que se mencionó en las charlas anteriores respecto a los certificados, al finalizar el ciclo también se les da. Bueno, no sé si quieres mencionar algo más,
Sebastián? Sí, no, mira, en lo personal y si querés a modo de reflexión, la verdad es, a ver, es una experiencia única. Haber tenido la suerte de estar allá trabajando, nada, pues, literal es un sueño cumplido. Eh, sí, uno muestra todo lo lindo que vivió, pero no todo es así de lindo. Por ejemplo, estar en el refugio encerrado 4 o 5 días y no poder volver por clima, no es fácil. El aspecto psicológico, o sea, en lo personal, al haber viajado soltero y sin hijos, por ahí la carga emotiva no es tanto, pero sí es fuerte. Digamos, me hizo acordar un poco a lo que es la pandemia, el tema de las emociones, porque uno allá es como que todo se potencia cuando está encerrado, todo lo bueno es más bueno y todo lo malo es más malo, entonces uno tiene que saber eso a la hora de saber, che, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Me siento bien o me siento mal? O fue tan grave o no fue tan grave lo que pasó? Y bueno, no es fácil, entiendo el porqué del examen, digamos, psicológico, no es que buscan que estés loco o que no estés loco, pero sí esos detalles, personas que extrañan mucho, vos pensás que te vas y no sabés cuándo volvés. No sabés, no hay fechas. Yo no te puedo decir, mira, vos vas a viajar a la Antártida como puse ahí, del 7 de septiembre al 30 de diciembre. No, yo estaba listo desde octubre y, y después de Navidad estuve listo para volverme y podía volverme el 30 como podía volver capaz en febrero. Digamos, las logísticas son caras y se tratan de optimizar al máximo, entonces no se sabe. Y el que manda es la Antártida, ¿no? Manda el clima, manda la geografía y no se sabe bien las fechas. Entonces hay un montón de cosas que se tienen que dar para ir. No solo son ganas, porque ganas creo que tenemos la mayoría, sino que, y no todo es bueno, más que nada desde lo psicológico. Digamos, saber que alguien que por ahí en algún ser querido está pasando un mal momento y no puede estar para ayudar, y por más que quisiéramos, no estaríamos, digamos, solo se repliegan cuando es un familiar directo, cuando es una pareja, un madre, un padre o un hijo. Cuando yo estuve, a una de las chicas falleció el abuelo y no pudo volver. Claro. Entonces la parte emocional es fuerte, la contención, porque por más vos podés estar en el mejor lugar del mundo, pero si no la estás pasando bien, por, no siempre, no siempre es así no siempre es fácil. Pero en la balanza, en el global y en mi experiencia personal, súper positivo. Sí, justo te iba a decir eso, que siempre hay que tratar de sacar lo positivo, porque me imagino vivir una experiencia así es como que re sorprendente, más trabajar en lo que te gusta. Total, total. Y nunca se sabe cómo vas a estar hasta que lo vivís, porque podés presuponer un montón de cosas. Y la verdad es que trabajar con frío, hay veces que uno decís, "Ah, no doy más del frío, necesito una ducha con agua caliente, necesito tomar un mate, un café ya", y sabes que todavía te quedan 2 horas de caminata hasta llegar al punto de descanso. Entonces, son Claro, momentos que sí. Pero después ves el paisaje, ves un montón de cosas, pero bueno, no quita que por momentos no se pase siempre bien. Pero de claro, vuelta, si yo te hago una balanza, digamos, la parte positiva es mucho más que la negativa en lo personal. Hay gente que te dice yo no vuelvo porque no la pasó bien. Y es respetable también, digamos, es muy personal y no se sabe hasta que lo vivís, digamos. No hay forma de presuponer nada, porque es todo al extremo ya. claro, exactamente. Bueno, acá una pregunta que deja Ana Pajirala. ¿A los Sí. machos no se les hace el mismo procedimiento que a las hembras? Eso varía año a año. Yo, en mi trabajo como técnico, digamos, me ajustaba a los proyectos para los cuales yo tenía que juntar datos, que son los que mencioné. Años anteriores se hacía cosas con los machos, no se los pesaba, porque pesar un macho no da la logística del trípode. Hacen Claro, falta trípodes muy grandes, con malacates muy grandes, y no es muy amigable con la Antártida. Entonces a los machos no se le hace el mismo procedimiento. En el caso nuestro no trabajamos, no hubo un proyecto para machos, solo lo que hacíamos era censarlos y cuanto mucho, lo más complicado con los machos era, bueno, ahuyentarlos cuando trabajamos con hembras o verles las marcas, las claro. carabalas esas que tienen en la cola. Pero no, pero sí años anteriores, Lore creo que contó en la charla de ella que ellos hicieron cosas con machos. Obviamente, no pesarlos, pero sí, ellos los durmieron y con medidas
después inferían el peso. Claro, sí, sí. Bueno, Macarena Pitau pregunta si tuviste la oportunidad de trabajar con otros animales. Sí, obvio, estando allá, eh, yo ayudé a todo el que podía ayudar, desde la gente de fitoplancton, calibrando un microscopio, bueno, mucho con la gente de pingüinos, porque como la gente de pingüino y la gente de fisiología de pingüinos, de aves, perdón, compartíamos refugio. Entonces, como estar ahí y no ver cómo trabajan o no ayudar, sí, ayudé mucho a la gente de pingüinos, más que nada al principio, porque por esta cuestión de que desde Marambio a, a Carlini se les demoró un mes y medio el viaje, había una chica sola y había una actividad que es peso al arribo, o sea, es pesarlos cuando vienen de forrajear, vienen de alimentarse, y para eso había que correrlos a los pingüinos, atraparlos con una red para pesarlos. Y siempre era el mismo, digamos, vos los marcabas con aerosol que después se les iba, y siempre tenías que marcar el mismo. Y correrlos en la nieve con todos esos trajes era difícil. Para una persona sola, por más estado físico que quieras, necesitaba ayuda. Entonces empecé con eso y después en todo lo que podía, digamos, siempre poniendo como prioridad mis actividades, en todo lo que me podía sumar, me sumaba. Inclusive, no sé, hasta colaboré con un grupo de Córdoba que trabajaban con plumas de mar, digamos, un nidario, pariente de las medusas, y los corales, súper específicos, digamos, y también ellos venían con las bandejas que le traían los buzos y ayudaba, digamos, todo lo que pude hacer sin complicar mis actividades lo hice, digamos, porque es fauna única, no podía perderme esa oportunidad. Claro, sí, aparte de toda experiencia suma, así que. Bueno, Bianca Mancini también dice, buenas tardes, excelente charla, muchas gracias. Tengo una pregunta, ¿por qué generalmente se trabaja con elefantes marinos y no con otros pinípedos? No, esos son proyectos, digamos, que eso va cambiando. La ciencia en la Antártida, digamos, o estos proyectos varían todo el tiempo en función a convenios, en función a subsidios, que básicamente es el financiamiento, y en función a los intereses de los investigadores responsables de los proyectos. Eh, en campaña, digamos, en verano, la que yo no hice, yo me fui cuando vinieron los de campaña, la gente de verano, sí se trabaja con materia fecal de lobo marino, por ejemplo. Sí se usan otras cosas. Por ejemplo, en la primera charla que les contaba el trabajo con foca leopardo y durmiéndolos en los packs de hielo, sí se trabaja. Acá puntualmente yo fui como técnico para juntar datos para una serie de proyectos que son los que les comenté. Año a año eso cambia y entre las temporadas, primavera-verano, también cambia. A veces hace más, a veces dependiendo de si venga, pero bueno, todo depende del interés del proyecto marco con el cual viajar. En el personal tocó como muy centrado en elefantes marinos, pero otros años, o en otras bases, o en otros momentos, sí se trabaja con otros grupos. Pero Claro, ya hay una historia muy grande de elefantes marinos en Carlini. Hay muchos años de datos, entonces es continuidad de proyectos muy grandes, muy importantes de muchísimo tiempo. claro. O sea, vos vas con un proyecto o te lo asignan. Yo voy como técnico, Ujú. para, como macro para el monitoreo de mamíferos marinos. Ahí hay muchos proyectos adentro de ese programa de monitoreo. De esos, yo junto muestras para determinados proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? Genética, sangre, el hisopado vaginal, los ectoparásitos cuando peinamos a las hembras y a los cachorros, digamos, son diferentes proyectos con una misma especie objetivo, que para eso es para lo que me llevaron. Claro, Eh, de vuelta, si hablas con otro biólogo que hace también, que acaba mamíferos marinos en otra base, probablemente sean otras cosas. claro, sí. Bueno, no dejaron ninguna pregunta más, así que vamos cerrando. Desde ya te quiero agradecer desde el grupo la predisposición. Siempre estuviste, eh, no sé, abierto a poder hacer esta charla desde el primer momento. Y de nuevo te queremos agradecer y esperamos, no sé, tener alguna otra charla en el futuro, no sé.
Bueno, cuando quieran, encantado. Y les agradezco a ustedes por la invitación, la verdad me parece súper interesante el ciclo de charlas. Y bueno, espero haber estado a la altura de las dos que me estuvieron atrás mío, que son grosas en serio. Bueno, y la semana que viene Juan, que es otro fuera de serie. Así que bueno, con haber estado algo a la altura de ellos me conformo y bueno, No, sí. y agradecerle a ustedes por la invitación. No, gracias a vos. La verdad que sí, muy enriquecedora la charla, así que muy completo toda la información. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. Les vuelvo a repetir, esta charla queda grabada y bueno, los esperamos el próximo jueves con la última charla del ciclo webinar. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego.